Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa. Hola, bienvenido. Estás escuchando el episodio número 235 de Lana y Podcast, el único podcast que convierte tu mente, tu dinero y tu carrera en riqueza. Yo soy Sonia Sánchez Square, autora, emprendedora, freelance y bienvenidos sean todos a este episodio. ¿Cómo están? ¿Ya creyeron que ya me iba yo a ir? Pues no. Ya saben que de repente me alejo un poco del podcast porque es como... termina una temporada y empieza otra temporada. Y bueno, realmente fueron 2 meses nada más. Y ya perdí la cuenta de las temporadas. Pero bueno... a veces, la verdad, quería un poco empezar este podcast número 235 explicando por qué de repente me desaparezco. Creo que tiene que ver, miren, al final del día, crear un podcast y crear contenido en general, de pronto sí es un proceso creativo. Y sí me pasa con cierta frecuencia, hay como ciclos donde estoy muy creativa y donde tengo muchas ideas. Y ciclos donde de plano se me seca el cerebro. Y debo decir que los últimos 6 meses me ha costado mucho trabajo sacar temas para el podcast. Porque no quiero repetir y porque, bueno, de pronto es así, bueno, ¿y ahora de qué hablo? Y miren que tengo la consultoría, que por cierto es el patrocinador de este podcast, que me pueden encontrar en entrenamientofinanciero.com/consultoría. Y la consultoría es un sitio increíble en el que la gente me puede preguntar lo que sea de cualquier tema. Y hay unas preguntas increíbles y hay unas respuestas también muy buenas, no es por nada. Pero aún así, de repente es un bloqueo muy, muy fuerte, muy grande. Y bueno, no es justificación, es simplemente una explicación. Quería dar una explicación de por qué de repente me desaparezco. No está en mis planes para nada dejar el podcast. A lo mejor en algún momento de mi vida lo voy a hacer, pero no está en los planes próximos dejar el podcast. Entonces no se me preocupen. Y bueno, ya que hablamos del patrocinador. Por cierto, hablando del patrocinador, la consultoría, que estamos en entrenamientofinanciero.com/consultoría, va a haber un cambio importante. Entonces, estén pendientes, todavía no lo voy a anunciar porque todavía no está listo, pero va a haber un cambio. Entonces, bueno, si quieren entrar a la consultoría como está ahorita, en la que me pueden preguntar lo que quieran, cuantas veces quieran, por escrito, de forma en que se vea su nombre o de forma anónima, háganlo ahorita porque está a punto de cambiar. En poquitas semanas va a cambiar el formato de la consultoría. Y muy bien, bueno, vamos a entrar ya al tema. Muchas gracias por su paciencia. Ahora, por ejemplo, ya hay más podcasts, creo que el mundo latino ya se está acostumbrando a este formato, lo cual me tiene muy feliz. Hay muchísimos nuevos podcasts, hay muchas más personas conectadas a los podcasts y que les gusten y que los consumen. Entonces, eso me tiene muy contenta. Pero bueno, también me preocupa porque, no me preocupa, les agradezco que sigan conmigo a pesar de que de repente me tomo mis breaks y mis temporadas. Ok, ahora sí vamos al tema. ¿Cómo manejar una emergencia? Y pongo entre paréntesis económica porque, bueno, hablamos aquí de finanzas personales, de negocios, de prosperidad, de dinero. Pero esto aplica para cualquier emergencia, ¿no? ¿Se han preguntado ustedes qué hace que algunas personas reaccionan mejor ante una emergencia que otras? ¿No? Ya sabes que hay una emergencia, ¿no? Alguien se siente mal, por ejemplo, alguien se desmaya y entonces no falta el que se queda así súper paralizado y otra persona a la que sabe qué hacer, ¿no? Que inmediatamente dicen, no, tráeme alcohol, háblale a emergencias, esto, el otro, pónganle una almohada, ya sabes. Y hay gente que le da por reírse, ¿no? Que se pone a hacer chistes. En fin, hay muchas reacciones, ¿no? No se trata de burlarnos de cómo reaccionamos, pero sí se trata de encontrar qué es lo que hace que una persona reaccione bien en emergencias. Porque en este símil de que alguien se desmaya o alguien se pone a llorar y la mayoría de la gente no sabe qué hacer y unos hacen chistes y otros otros se quedan callados, otros se quedan congelados, etcétera. Lo mismo pasa cuando tienes una emergencia financiera.
O sea, si tú no eres bueno para reaccionar en las emergencias, en general, tampoco vas a reaccionar bien en una emergencia financiera. Entonces, a veces sí se da que hay un cambio, ¿no? A veces sí puedes reaccionar mejor a una emergencia financiera y no tanto una emergencia de choque, ¿no? Pero sí es importante ver qué es lo que hace y cómo podemos mejorar esa respuesta, esa reacción, porque justamente el tema de que es algo inesperado, o sea, una emergencia generalmente es un tema de sorpresa, hace que cometamos o tengamos más tendencia, más bien, a cometer muchos errores. Y todos los errores se pueden corregir, no pasa nada, pero nos puede tardar mucho tiempo y nos puede costar mucho drenaje emocional. Eso a veces es lo que pasa con los errores. Entonces tratamos de minimizar los errores, sobre todo de este tipo, los errores de decisión al máximo o dejarlos al mínimo para no tener todo este desgaste emocional o que el desgaste emocional sea menor. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, ¿qué es lo más importante para actuar en una emergencia? El mindset, la mentalidad. Vuelvo a la pregunta que hice hace ratito, ¿no? Porque algunas personas reaccionan mejor que otras ante una emergencia. Yo, en lo personal, creo que es porque se dan cuenta de que no pueden actuar como si nada pasara. O sea, las personas que saben reaccionar ante una emergencia se dan cuenta de que nuestras acciones, fíjense bien, nuestras acciones, objetivos y estrategias deben cambiar. O sea, estamos a lo mejor, imagínense que estamos en la fila del banco y de repente hay una señora que se empieza a sentir mal y se desmaya. Obviamente no puede seguir actuando como si nada pasara, aunque hay gente que sí lo hace. Pero la emergencia, la situación te está diciendo, o sea, la realidad, por decirlo así, te está diciendo, hey, aquí hay una situación, aquí hay algo distinto. Que si alguien en esta sala no toma acciones concretas y cambia la estrategia y el objetivo por el cual estás en el banco, esta persona puede morir o puede su salud verse muy severamente afectada. Entonces, las condiciones de la realidad en ese momento, en ese banco, cambiaron. Tú ibas al banco porque ibas a hacer un depósito, ¿no? O sea, no ibas a hacerla del héroe ni a darle un poquito de alcohol que tienes en tu gel antibacterial a la señora, ¿verdad? Para que reviva o reanimarla. No tenías planeado llamarle a emergencias, en fin. Entonces, ¿qué hace que una persona actúe bien ante una emergencia? Es el darse cuenta de manera casi inmediata que la situación cambió y que por lo tanto tú tienes que cambiar. La realidad cambió, entonces tú tienes que cambiar tus estrategias, tus objetivos y obviamente tus acciones. Y es ahí donde fallamos. Es ahí donde fallamos muchísimo. Viene una emergencia, viene un cambio de realidad. Y nos invade, particularmente a los latinos y a los mexicanos, el pensamiento mágico. De, no, hombre, no va a pasar nada. No, a mí no me va a pasar. O no, a mí no me van a correr. No, a mí O ves una emergencia. No, yo no soy doctor. ¿No? Y te lavas las manos y crees que alguien va a entrar. De hecho, eso tiene un nombre. Hay varios estudios en los que la gente, cuando está en una situación así en común, donde una persona está en riesgo, cualquiera que sea, mucha gente no se mete porque asume que alguien más lo va a hacer. Y muchas veces nadie lo hace y la persona que estaba en peligro fallece o tiene consecuencias más graves. Entonces, no asumas, primero que nada, cuando ves a alguien en peligro, no asumas que los demás van a hacer algo. A lo mejor te da miedo, muchas veces nos paraliza el miedo, claro, y a lo mejor en una situación con otra persona, con la salud, pues también la capacidad de uno de ayudar es muy limitada si uno no es médico, pero puedes llamar, puedes hacer muchas cosas por esa persona, aunque ni siquiera te acerques. Punto número 1. Punto número 2, aquí lo importante es cómo reaccionas tú ante tus emergencias, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, pues a mí, ¿yo qué, no? Yo, la señora, pues, quién sabe, a lo mejor ni desayunó y por eso se desmayó, pues, ¿yo qué? A mí, porque yo no tengo por qué tenerla. Porque así piensa mucha gente, ¿no?
yo no tengo por qué meterme, no es mi responsabilidad, no es mi circo, no son mis changuitos. No son mis changuitos, no es mi circo. Ok, pero ahora te pregunto, entonces, bueno, tú, ¿cómo reaccionas ante tus propias emergencias? ¿Cambias? ¿Te das cuenta de que cambió la situación? ¿No? Si de repente, eso por ejemplo sucede mucho cuando, ya es que hace poquito me lo preguntaron en Instagram, cuando te quedas sin empleo. Te quedas sin empleo y la mayoría de las personas siguen gastando como si eso no hubiera pasado. O sea, les dan su finiquito o su ahorro y siguen gastando con este pensamiento mágico de que no, seguramente bien rápido voy a conseguir trabajo de nuevo, o se hacen excusas mentales de voy a invertir en un guardarropa para mis entrevistas, no, es que lo que pasa es que necesito un carro para ir a las entrevistas, y empezamos a gastar. No hacemos un cambio de primero mentalidad y después de estrategia, y luego de acciones. Porque ese es el orden. Primero cambiamos un poco nuestra mente. ¿Y a qué me refiero con cambiar nuestra mente? Es dejar el pensamiento mágico de lado y decir, a ver, sí, ojalá que luego consiga trabajo. Sí, ojalá que alguien ayude a esta señora antes que yo. Sí, ojalá que pasen todas las cosas buenas que quiero que pasen. Pero no voy a asumir que así es. Entonces voy a actuar como que nada de lo bueno es seguro, porque la verdad es que así es, ¿no? O sea, no queremos ser pesimistas, pero tampoco pasarnos de optimistas y entonces no hacer nada. Entonces, si yo estoy viendo que me van a correr el trabajo, hay el peligro de que me vayan a correr el trabajo, tengo que ya, desde antes de que me corran, cambiar de estrategia, cambiar mis hábitos de gasto, cambiar mis hábitos de ahorro y empezar a buscar trabajo ya. Pero si me dejo pasar como que no pasa nada, porque nos angustia. Obviamente, si vemos venir una emergencia o una amenaza más bien, pues no nos gusta y nos genera una serie de reacciones químicas en el cuerpo, nos da ansiedad y demás. Entonces lo que queremos hacer es hacer como que no pasa nada. Y por eso entra tan fácil el pensamiento mágico, ¿no? Así de, no, es que todo va a estar bien, porque como que nos da, es un paliativo, ¿no? Nos da alivio momentáneo. Pero en realidad lo único que está haciendo es que no actuemos correctamente ante una posible amenaza o ante la emergencia que ya sucedió. Eso es como un poco estar en negación. De pronto estamos... Y eso nos pasó a todos o a la mayoría, yo creo, con el COVID. O sea, sí entramos en un periodo de... Ay, perdón. Me dio un ataque de bostezo. Entramos en un periodo de negación, ¿no? De todo va a estar bien, de en 2 semanas esto ya se acaba, no, bueno, un mes y ya volvemos a la... Fue un poco negación, un poco ignorancia, o sea, también no sabíamos, hubo un momento en que no sabíamos hasta qué punto, ¿no?, iba a llegar la enfermedad y el encerrón sobre todo. Pero aún así, pasamos por periodos de negación muy largos que nos cuestan luego muy caro. Cuando tienes una emergencia, cuando hay un cambio de situación, cuando hay una amenaza de que tu estilo de vida o tu salud o las condiciones en las que están pueden disminuir, si reaccionas rápido, tienes muchísimas más posibilidades de arreglarlo más rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya saben, ya eché mi choro, ahora vamos con los puntos. Ahora sí, saquen papel y pluma. Papel y pluma y vamos a apuntar. 1, ¿qué tienes que hacer para empezar a entrenar el músculo? Este onda de reaccionar bien ante las emergencias es un músculo igual. Y cualquiera lo puede entrenar. No se vale decir, no, es que yo veo sangre y me paralizo. Ok, sí cuando uno ve sangre, de pronto hay un tema de la tripa, hay un tema involuntario, pero ante las emergencias que no tengan que ver con sangre, puedes entrenar a tu mente, porque todo este tema está en la cabeza, a reaccionar muchísimo mejor para que puedas reaccionar más rápido. Entonces ahí les va. Punto número 1. ¿Qué tan grave está el paciente? ¿No? O sea, se cae la señora en el banco. De hecho, una vez nos pasó que estábamos en Tulum y estábamos en un restaurante muy feo, por cierto. Realmente Tulum me dejó muy decepcionada, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, no estaba feo, pero...
Y de repente una chava atrás de nosotros, nada más habíamos 2 mesas, ¿no? Mi esposo y yo y otra pareja. Y la chava se empezó a sentir mal. Pero yo no me daba cuenta porque yo estaba de espaldas a ella. Entonces de repente mi esposo fue el que me dijo, oye, algo le pasa a esa chava. Entonces volteé y al principio sí me preocupé porque sí se veía mal. Y el chavo como que no sabía qué hacer. El chavo su pareja estaba bastante paralizada. Entonces yo puse atención. Perdón por los perros, ¿eh? Tengo una jauría allá afuera. Están chismeando, no sé qué están haciendo. Me quedé parada, o sea, me paré para verla de lado, para estar pendiente, porque dije, su novio o su pareja, su amigo o lo que sea, está, o sea, no da una. El chavo estaba muy sacado de onda. Afortunadamente la chava se empezó a sentir mejor, y entonces empecé a ver las señales de que empezó a sentirse mejor. Y todavía fui yo al baño, y como un tiempo regresé, porque estaba ya a punto de acercarme. Es decir, necesitas algo, le hablo a alguien. Además estaba yo en un lugar que no conozco, entonces no sé si en ese momento ya estaba el 911, no me acuerdo. Afortunadamente todo salió bien, pero vaya, ese tema de estar pendiente, ¿no? De estar pendiente y de decir qué tan grave está la situación. Lo mismo con tus finanzas. Por eso es el registro de gastos. O sea, el registro de gastos es la radiografía, lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿cómo está el paciente? A ver, voy a ver mis registros de gastos y a lo mejor me voy a ir de espaldas porque he gastado muchísimo. No importa. Te pasas el trago amargo de saber y de sentirte mal un momento y es, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque si no, el trago amargo va a ser, no va a ser un trago, va a ser toda la comida durante meses y meses. Esa es la diferencia entre tomar el toro por los cuernos y decir, ok, me voy a tomar este trago amargo y a lo mejor son 2 tragos o 3, pero entonces ya lo empiezo a arreglar y ya lo empiezo a endulzar o por lo menos quitarle lo amargo, a estar comiendo bocado tras bocado, tras bocado, tras bocado, tras bocado, amargo, chiquito, pero amargo durante los próximos 6 meses, si yo escondo mi registro de gastos. Uh-huh. Punto número 2, analiza cuál es tu situación actual. ¿Estás desempleado? O lo que comenté hace ratito, ¿no? A lo mejor estás viendo que están cortando personal en tu empresa, entonces obviamente tú estás en riesgo. O acaban de cambiar al director y no sabes si el director se va a quedar con el equipo, los va a cortar a todo, va a traer a su gente. O sea, ¿cuál es la situación y cuál es la verdadera amenaza? No la que está también en nuestra cabeza, porque muchas veces inventamos 250,000 escenarios negativos. No, ¿cuál es la amenaza real? De que me pueden despedir, de que se me puede acabar el dinero, ¿no? De que tengo a mi hijo chiquillo y a lo mejor se puede enfermar y no tengo seguro. O sea, apunta todas las que consideras que son amenazas. Uh-huh. El punto número 3 es que me vas a ir corriendo, si no lo has hecho ya, a escuchar el podcast número 229, donde te enseño cómo hacer un presupuesto mínimo de emergencia. Uh-huh. Ahí viene como qué hacer exactamente con el presupuesto, los números, cómo jalarlos, etc. Uh-huh. Punto número 4. Todos los días, y esto es importante, vas a darte 3 minutos para respirar. Vas a concentrarte durante estos 3 minutos nada más en tu respiración. Lo vas a hacer en la mañana y lo vas a hacer en la noche. Vas a poner un temporizador del 0 a 3 minutos y lo único que vas a hacer es poner tu atención en cómo inhalas y cómo exhalas y tratar, obviamente, de hacerlo en silencio, a solas, sentado, no acostado, todos los días. Por lo menos, prométeme que lo vas a hacer los próximos 15 días sin fallar. No te estoy diciendo que medites, no te estoy diciendo que te claves en cosas extrañas, mafufas filosóficas, religiosas. No. Solamente es respirar. Porque lo que va a hacer eso son varias cosas. 1, te va a ayudar a estar contigo mismo. Nadie nos enseña a estar con nosotros a solas, y eso es importante. 2, con eso vas a regular tu adrenalina. Vas a calmar mucho esa ansiedad que a lo mejor ni siquiera te das cuenta. La ansiedad a veces, ¿han escuchado la gaita? ¿No? Este instrumento que es un instrumento de viento, que a la hora que tú tocas, y eso pasa con la gaita escocesa, la gaita asturiana, la gaita gallega, hay un sonido atrás, es decir,
está la melodía que tú tocas con el chanter, así se llama digamos, donde digitas y sacas las notas. Pero hay un sonido atrás todo el tiempo, encima del cual tocas la melodía. Hay veces que la ansiedad es como ese sonido de la gaita, que está ahí atrás, o sea, tú estás tocando la melodía o estás así en otra onda, pero hay un atrás que no te das cuenta, pero está ahí todo el tiempo. Entonces, lo que hacemos con la respiración es que vamos bajando vamos bajándole a la ansiedad. Ese es el propósito del ejercicio número 4. Empieza por la mañana y ya cuando no te sea tan extraño y tan difícil, hazlo en la mañana y en la noche. Número 5. Vas a dejar tus gastos indispensables hasta arriba. Van a ser la prioridad. Los indispensables. ¿Qué son indispensables? Comida, luz, servicios, transporte, salud. 6. Vas a cortar los gastos que no sean indispensables. Y aquí sí tienes que ser fuerte y olvídate de tentarte el corazón. O sea, si tienes que cortar Netflix, corta Netflix. Si tienes que cortar el café, corta el café. Si tienes que cortar la app que no sé qué hace, córtala. Si tienes que cortar, sales 4 veces a la semana a comer fuera, pues corta por lo menos 2. O sea, corta. Pues estamos en emergencia. Volvemos a lo mismo. No puedes actuar como si nada pasara porque es una emergencia. Entonces, acuérdate también que vas a cortar cosas que a lo mejor te encanta y disfrutas mucho, pero es temporal. Mientras estás en una emergencia, no puedes estar como si nada pasara. ¿Ok? Entonces, acuérdate, esto es temporal. Y hablando un poco de... ahorita, perdón, es que hice una pausa porque leí mi guión y pongo un ejemplo aquí, ¿no? Hablando de una emergencia física, ¿no? Si alguien tiene una pierna herida, que no te importe cortar el pantalón de marca para salvar la pierna. O sea, estamos en ese tema, ¿sí? Igual dices, oye, no, es que yo veo mucho Netflix. Pues sí, a lo mejor Netflix no va a hacer mucho la diferencia. Pero oye, ¿cuánto cuesta ya? 200, no sé cuánto. ¿No? $10, $15. Que ahorita te pueden servir para otra cosa. Entonces no tengas piedad, corta esos gastos, lo vas a hacer de forma temporal, después regresas. Si así lo consideras. Número 7, reduce en la medida de lo posible los gastos indispensables. O sea, una cosa es cortar y los gastos que no puedas cortar, redúcelos. Trata de reducirlos al máximo. O al mínimo, más bien. Consigue ofertas, cambia de marcas, compra diferente. He visto, por ejemplo, en TikTok, por cierto, síganme en TikTok, los que tengan TikTok, ahí estoy. Me divierto horrores con TikTok. Mucha gente, esto me parece bien interesante, que está volviendo a comprar ropa usada, por ejemplo, ¿no? Y entonces te encuentras gente que dice, oye, ¿cómo lavo y desinfecto mi ropa usada que compré en el tianguis? ¿Cómo escoger ropa bonita de estas de paca que le llaman, ¿no? Y está viendo como un regreso a consumir menos y a comprar otro tipo de cosas. La idea, y ayer lo platicaba con mi esposo, la idea de comprar ropa usada no se me hace nada descabellado. Yo, por ejemplo, no me da culpa comprarle a estas tiendas de fast fashion, porque a mí me duran, o sea, yo uso la ropa, porque yo la verdad es que compro muchos básicos. Entonces, una de mis camisas favoritas es de Zara, que la compré en 2013. Estamos en 2020 y todavía la uso y todavía me queda. A lo mejor ya ahorita ya estoy echando un poquito más de panza, entonces ya ahorita a lo mejor me queda un poquito más apretadita, pero ya toda la ropa que me compro, vaya, a menos que se rompa, yo la uso y la uso y la uso por años. O sea, años. A menos que se rompa o que yo cambie de talla, que también llega a suceder. Afortunadamente no tan seguido. Entonces, empezar a ver este tipo de cambiar un poco también la mentalidad de decir, oye, antes yo tenía la idea de que la ropa de tianguis era para gente así que tenía un poco menos de dinero, ¿verdad? Pero pues, ¿qué tal si yo compro ropa de tianguis? Pues, ¿por qué no?
Igual y no está tan buena, pero pues igual y sí, pues vamos a probar, ¿no? O sea, también tener una actitud mucho más abierta. Si somos más flexibles y tenemos una mentalidad mucho más, pues sí, abierta no es la palabra, es como más adaptable, esa es la palabra. Vamos a encontrar muchas más soluciones, porque ¿saben qué pasa? A veces se nos cierra el mundo porque nos cerramos a opciones, porque tenemos la mentecita, así el mindset bien atorado en que, no, yo no voy a comprar ropa de tianguis, ¿cómo crees? O sea, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir quién? O sea, a menos que no, claro, no vas a tener ahí el logotipo, ¿no? De Louis Vuitton o de Ralph Lauren o la manga, pero sinceramente dígame, ¿quién se da cuenta de quién tiene ropa? Digo, a veces sí hay cierto tipo de ropa que sí se ve la calidad, pero en general, o sea, vas a usar una playera, unos jeans. Es más, yo he sabido de gente que veo en Instagram y esto, que tienen jeans de marca y ropa de marca, ¿no? Y ropa así de diario, ¿no? Una playera, una ropa neutral, digamos. No se nota. Entonces, y además, bueno, ¿estás viviendo para ti o para el que dirán? ¿No? Esa es otra pregunta que te tienes que hacer. Si estás en emergencia, ¿qué te importa que la tía o el vecino se dé cuenta que tu ropa la compraste en una tienda de alimentos, en un súper? O sea, ¿saben qué pasa? Que también cuando estamos en una emergencia tenemos que evaluar qué cosas son importantes. Entonces, hay momentos en la vida en que nos importa lo que dice la tía Pancha, pero hay momentos en la vida en la que no nos debe de importar lo que diga la tía Pancha. Y cuando estamos en emergencia es uno de ellos. ¿Ok? Punto número 8. Ve de qué maneras puedes generar más ingresos. Obviamente es importante también generar ingresos. Entonces, también te recomiendo que vayas a el podcast número 194, donde hablo de 10 ideas para generar ingresos extras. No, perdón, 196 y el 194. Vayan a esos dos podcasts, 196 y 194, para ver cómo generar un poquito más ingresos. Porque obviamente, pues sí, necesitamos eso. Necesitamos también generar más ingresos. Pero primero es todo lo demás. Voy a hacer una recapitulación de los puntos. Obviamente, muy importante. Lo primero es cuando viene una emergencia, cuando viene un cambio de situación, tenemos que, lo primero, reconocer que hay un cambio de situación. Entonces, nuestras acciones, nuestros objetivos, nuestras estrategias tienen que ser distintas. Deben cambiar. En el momento en que entendemos eso, vamos a reaccionar muchísimo mejor a las emergencias, de cualquier tipo. Entonces, ahora sí, las emergencias financieras. Punto número 1. ¿Qué tan grave está el paciente? Échate un clavado en tus gastos, tus estados de cuenta, tu registro de gastos y ver en dónde estás parado. Número 2, analiza cuál es tu situación actual y cuáles son tus amenazas reales. ¿Tienes trabajo, no tienes trabajo? ¿Cómo están tus clientes? Etcétera. Número 3, ve corriendo al podcast número 229, donde hablo cómo establecer un presupuesto mínimo de emergencia. Tienes que establecer un presupuesto mínimo de emergencia. Si estás en una situación de emergencia, tienes que saber con cuáles son los gastos mínimos que te van a permitir sobrevivir. Punto número 4, todos los días vas a dedicarle 3 minutos a respirar. Nada más a concentrarte en tu respiración a solas y en silencio. Si lo puedes hacer en la mañana y en la noche, estaría genial y vas a ver resultados mucho más rápido. 5, vas a dejar tus gastos indispensables como prioridad hasta arriba. Vas a cortar los gastos que no sean indispensables, que sean cortables. No te tientes el corazón. Número 7, reduce los gastos no indispensables que te cueste trabajo cortar definitivamente. O sea, si no puedes cortar un gasto no indispensable, redúcelo lo más posible. 8, ve de qué manera puedes generar más ingresos. Y para eso vas a ir al podcast número 196 y el podcast 194. Entonces, acuérdense, ya para cerrar y para concluir, al final del día lo más importante es nuestra cabeza. Las personas que tienen la capacidad de tener la cabeza fría, como se dice, entre comillas, ante una emergencia, son las personas que van a encontrar la solución más rápido. Y las personas que encuentran la solución más rápido,
obviamente salen más rápido y tienen mucho menos desgaste emocional y el costo de los errores es menor. No te sientas mal si de repente no te sale, pero inténtalo. O sea, no se vale decir, yo soy malísimo para las emergencias y ya te quedas ahí porque ya no se pudo hacer nada. No, mijito, no, mijita, sí se puede hacer algo. Entonces, es un músculo. Entonces, estos son los pasos para las emergencias financieras. Y el primer paso para cualquier emergencia es, recuerda, ves un cambio, acéptalo. No lo escondas, no lo niegues, no hagas como que las cosas no cambiaron, no hagas como que, ay, es que otro se va a encargar, ay, es que no va a ser tan grave, ay, es que a mí no me va a pasar. No asumas eso. Y por favor no te escudes en que, ay, no seas negativa, porque eso es lo que pasa. A mí me pasaba cuando había una situación así, ¿no? Que ay, híjole, igual nos pueden correr, ¿no? En una compañía de trabajo. Ay, no seas negativa. No, güey, no soy negativa. Estoy viendo que es posible. No estoy diciendo que va a suceder. No lo estoy deseando, pero estoy viendo las barbas del vecino remojar. Entonces, no al revés, ¿no? Estoy viendo las barbas de mi vecino cortar, entonces voy a poner las mías a remojar. O sea, si le pasó al vecino, me puede pasar a mí. Estoy previendo. Hay una gran diferencia entre prever y ser negativo. ¿Ok? Y también pero la línea entre ser positivo y estar en la negación es muy delgada. Entonces, trata de que no se te crucen los cables y que no estés en la negación. En un intento de ser súper positivo, no caigas en la negación porque entonces no te va a dar tiempo, ni te va a dar chance de prepararte para que el golpe sea menor si es que llega a pasar. Si no llega a pasar, buenísimo, qué padre, ¿no? Entonces, pues con eso cierro el episodio de esta vez. Muchísimas gracias por esperarme, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todas las personas, sobre todo que han estado conmigo desde hace más de 12 años, ya casi 12 años en el podcast. Y muchas gracias por sus reseñas, las leo todas, aprecio muchísimo que pongan una reseña y sus lindas palabras, incluso sugerencias en Apple Podcast, se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima edición. Recuerda que este episodio es patrocinado por la consultoría, entrenamientofinanciero.com/consultoría. Y ve pronto porque va a haber un cambio y una de las cosas más padres de la consultoría ya no va a estar. Entonces te recomiendo que si quieres conocer la consultoría como está ahorita, te inscribas en las próximas semanas porque va a haber un cambio. ¿Ok? Muchísimas gracias. Yo soy So y los espero en la próxima edición. Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa.